Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy cosemos un neceser o estuche. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Neceseres, estuches, cosmetiqueras, en este canal ya tenemos una gran selección de este tipo de tutoriales, pero este modelo no lo teníamos todavía. Vas a encontrar más detalles acerca del tutorial en un enlace al blog que te dejo justo debajo, en la cajita de información, y también al final de este vídeo, en la pantalla final, te voy a dejar un enlace donde puedes pinchar y se te abre la lista completa de neceseres y estuches que hemos confeccionado en este canal. Vamos ya, manos a la tela. Estas son las telas con las que vamos a trabajar hoy. Son telas 100% de algodón, popelín, tipo patchwork de las tiendas Julián López. Para darle cuerpo al neceser vamos a utilizar una entretela o una guata. Te dejo varias referencias en la cajita de información. He cortado las piezas con una base de corte, una regla y un cate rotatorio, pero también puedes hacerlo con tijeras. Usaré alfileres, pincitas, un hilo 100% de poliéster de Gutermann, una cremallera bicolor de 20 centímetros, 60 centímetros de vivo y el prensatelas para cremalleras o cierres. Cortaremos dos piezas de 34 x 17 para el exterior, dos piezas de 34 x 17 para el forro, dos piezas de 26 x 7 para el exterior y dos piezas de 26 x 7 para el forro. Además, una pieza de 8 x 8 para la trabilla y dos piezas para los topes de la cremallera de 5 x 4. A las piezas exteriores ya le he colocado por detrás la entretela. Para formar el pliegue central doblamos la pieza grande a la mitad y marcamos. Tomamos un folio de papel y marcamos el centro. Marcamos un doblez a 4 centímetros del centro y doblamos de este modo. Hacemos coincidir el centro de la tela con el centro del folio y sujetamos ahí con un alfiler. Llevamos la tela hacia un lado y marcamos ese doblez con la plancha. Llevamos hacia el otro lado y marcamos de nuevo. Y hacemos igual al otro lado. Y hacemos igual con la otra pieza exterior y con las dos piezas del forro. Tomamos la pieza exterior y, respetando el sentido de los dibujos, vamos a coserle la parte de arriba. Vamos a poner un vivo aquí entre las dos piezas. El vivo lo puedes comprar en la mercería o bien hacerlo tú misma siguiendo el tutorial que te dejo en la casilla de información. Para coser el vivo utilizaremos el prensatelas para cremalleras o cierres e intentaremos llegar con la aguja lo más cerquita posible del cordoncillo sin pisarlo. Preparamos también las dos piezas del forro. Vamos a la máquina y cosemos por aquí y por aquí. Giramos del derecho y pasamos un pespunte al filo. Estoy utilizando una aguja universal del número 9014 y una puntada recta de 2,5 milímetros. Aquí tenemos las dos piezas del exterior. Hemos pasado un pespunte por aquí para que esta zona nos quede más plana. Y tenemos también las dos piezas del forro. En esta ocasión también hemos hecho ese pespunte en la unión de ambas piezas. Para formar la trabilla cogemos la pieza de 8 x 8, la doblamos a la mitad, marcamos aquí con la plancha y llevamos los bordes hacia ese centro. Y volvemos a plegar. En la máquina pasamos un pespunte por ambos lados. Tomamos la trabilla, la doblamos a la mitad y la situamos en una de las piezas exteriores, aproximadamente a la mitad de la pieza superior. Pasamos por aquí un pespunte para que no se mueva. Tomamos las piezas de 4 x 5 y formamos los topes de la cremallera. La vamos a colocar aquí y vamos a coser por aquí. Colocamos ahora la cremallera. Tomamos una de las piezas exteriores y tengo el centro aquí marcado. Hago coincidir el centro de la cremallera con el centro de esa parte.
Colocando derecho con derecho, ponemos sobre ella la pieza del forro. De nuevo hacemos coincidir los centros. Vamos a la máquina y cosemos por aquí. Ya hemos cosido la cremallera a este lado y vamos a coser ahora la otra parte. Centramos todas las piezas, colocamos pincitas o alfileres y en la máquina cosemos por aquí. Giramos ahora del derecho y pasamos un pespunte a ambos lados de la cremallera. Ya lo tenemos aquí y ahora unimos la parte exterior por un lado y el forro por otro. Aquí es importante ver que nos casen bien estos dos puntos, así que colocamos aquí un primer alfiler que, si todo está bien medido, va perfecto. Para que la cremallera nos quede bien cuando giremos todo, lo que tenemos que hacer es empujar esta zona de aquí del exterior hacia la zona del forro. De nuevo al otro lado de la cremallera empujamos los topes de la cremallera hacia la zona del forro. Casi se me olvida decirte en este punto que la cremallera debe de estar abierta. Vamos ahora a la máquina y cosemos todo alrededor, dejando sin coser esta parte de aquí. Aquí lo tenemos y ahora, antes de girarlo del derecho, vamos a marcar el fondo. En las esquinas nos vamos a guiar por la línea del pespunte y vamos a marcar sobre ella un cuadrado de 2 por 2. Abrimos ahora las esquinas, como estás viendo en la imagen, y haciendo coincidir las costuras llevamos un margen de costura hacia un lado, el otro hacia el lado contrario, y en la máquina cosemos por aquí. Cosemos ahora las 4 esquinas. Hemos cosido ya las esquinas y ahora, por el hueco que habíamos dejado aquí, le damos la vuelta y lo volvemos todo del derecho. Para terminar, cerramos esta parte o bien a máquina o a mano con una puntada escondida. Vas a encontrar un tutorial de puntada escondida en la cajita de información. Ya hemos cerrado esa parte que hemos cosido a máquina y ahora lo metemos todo hacia adentro, acomodamos las esquinas y sacamos la parte de la cremallera hacia afuera. En este paso te puedes ayudar de un punzón. Podemos colocar un mosquetón en la trabilla que nos ayudará a colgarlo del baño o donde necesitemos. Si te apetece, también puedes hacerlo como bolso de mano y aquí colocaríamos un asa para llevarlo, por ejemplo, en la muñeca. Y así es como nos queda nuestro neceser. Fíjate qué bonitos quedan los topes de la cremallera con ese truco que te he contado. Bueno, pues es un neceser con bastante capacidad gracias a ese pliegue que le hemos hecho en el centro y puedes adaptar las medidas, hacerlo más grande o más pequeño según te venga. ¿Te ha gustado? Espero que sí. Nos puedes dejar debajo un comentario con tus impresiones sobre este proyecto. Te invito a que te suscribas al canal si todavía no estás suscrito. Subimos vídeos nuevos cada semana. Si te suscribes, no te olvides de activar la campanita de notificaciones. Así YouTube te manda un aviso cada vez que subamos un nuevo vídeo. Como siempre, gracias por estar ahí.